Hola, buenos días, buenas tardes y nos alegramos mucho de estar aquí participando en este Congreso de Venezuela, donde vamos a impartir la importancia que tienen los símbolos, los códigos y sobre todo la geometría sagrada en el tarot. Cómo nos pueden permitir atraer el conocimiento, la sabiduría, la reconexión, porque no es nada más y nada menos que una herramienta para activar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu con todo el macrocosmos. Por lo tanto, hoy vamos a saber por qué es tan importante saber sobre la geometría sagrada y la simbología del tarot. Hola, me llamo Daniel Rodés y estamos emitiendo desde Barcelona para este Congreso Internacional de Tarot desde Venezuela. Y como adelanta Encarna, pues el título de nuestra ponencia va a ser la geometría sagrada en el tarot. Vamos a explicar, vamos a revelar ciertos hechos realmente sorprendentes de cómo está impresa la sabiduría de la geometría sagrada dentro del tarot. En primer lugar, bueno, diremos de que en la baraja del tarot de Marsella tiene una particularidad respecto a otros tipos de barajas y es su tamaño, o mejor dicho, su proporción, ya que una carta cualquiera del tarot de Marsella tiene unas medidas que son el doble de alto que de ancho. En el dibujo que veis aquí a la izquierda, veis que hay dos cuadrados, uno encima de otro. Si superpusiera una carta del tarot de Marsella allí, justamente ese recuadro lo rellenaría el dibujo, ¿no?, de la carta. Pero analizando más en detalle qué hay detrás de ese dibujo, veréis de que también hay dibujada una circunferencia y una estrella de 5 puntas dentro de cada cuadrado. Y eso es porque está enseñándonos las bases de aquello que se llama doble cuadrado, la base de la geometría sagrada, en donde la estrella de 5 puntas corta a la circunferencia por unos puntos que son diferentes a los extremos. Es decir, la circunferencia llega al extremo del cuadrado, pero no así las puntas del pentagrama, que lo cortan por una determinada zona. ¿Y cuál es esa zona? Precisamente la que coincide con esas líneas horizontales que dan lugar a lo que técnicamente se conoce como cajetín, que es donde aparece el nombre y el número de cada carta. Esta proporción es lo que veremos que está muy relacionado con lo que llamamos la geometría sagrada. Cuando hablamos de geometría sagrada, generalmente la persona entiende lo que son los 5 sólidos platónicos, que son esa imagen que veis ahí y que ahora pues vamos a mostrar, pero como veremos encierra muchas más cosas. Voy a enseñaros un secreto. El mago lleva un sol en lo alto de su cabeza y un símbolo en forma de infinito. Una varita mágica con una especie de círculo en la mano que lo que nos está indicando es que primero tenemos que conectarnos todos los 5 elementos que los lleva en sus botones en el pecho. Ahí los tenéis. Los 5 botones nos está hablando. Hemos de trabajar con el poder de la palabra, esos 5 cuerpos, tanto a nivel del alma, que son las diferentes emanaciones, los diferentes estados de conciencia, las diferentes dimensiones. Hemos de trabajar para estar conectados con todas las dimensiones, pero lo más importante es usar la palabra. La varita del mago, que es una línea recta terminada en 2 círculos, indica que la recta es la rectitud, es lo vertical, que hemos de conectar con el espíritu, que es lo circular, y atraerlo aquí hacia la tierra, que también es circular porque representa la esfera o digamos lo que es el malkut o el recipiente para recibir. Es decir, que nos está unificando el mundo superior con el mundo inferior. Vemos que lleva unas 3 patas en la mesa, indicando que aquí está unida y ligada la Trinidad. Todo pensamiento nace del 3. Toda energía que iniciemos para empezar a co-crear con el poder de la palabra Talakbar, que significa hablar con el verbo, hablar con Dios, hablar con la palabra de Dios. Es muy importante decir Talakbar. Talakbar significa varita, pero también significa el poder de Dabar. Dabar es la palabra. El poder de la palabra es lo que el mago nos enseña para que activando, porque el mago es la iniciación, es el comienzo, es el empezar. ¿Empezar a qué? A hablar en unidad con la ley del uno y con todas las leyes espirituales que representan al mago. Porque las leyes espirituales, la primera es el mentalismo, es el pensamiento,
y el pensamiento está manifestado por el elemento aire, que ahora lo veremos como que es un doble triángulo, que ahora lo veremos en las imágenes. Es decir, nos está activando el aire, el agua, el fuego, el poder, la quinta esencia. Ese es el trabajo del mago, anular la oscuridad, quitar la oscuridad a través de los elementos, de los símbolos. Por eso tiene cubiletes, símbolo de elemento agua, tiene el cuchillo, que significa el trabajo para esculpir nuestra piedra, la piedra somos nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es trabajar a través de la palabra, del pensamiento y con las leyes espirituales. Bueno, aquí tenemos los 5 sólidos platónicos, como decíamos, que era el octaedro, la figura de 8 lados, representa el elemento aire, el hexaedro de 6 lados, el elemento tierra, el tetraedro de color rojo, 4 lados, el fuego, icosaedro de 20 lados, el agua, y dodecaedro, el éter, de 12 lados. Estos serían, digamos, aquellos símbolos, son conocidos como los 5 sólidos platónicos porque fue Platón quien los explicó y desarrolló, y él los asoció a estos diferentes elementos, ¿no?, de la naturaleza. Y es algo que podremos encontrar también representado en el tarot, pero básicamente nuestra explicación se va a dirigir hacia otra forma que surge antes, porque la geometría sagrada es un proceso donde paso a paso, de una forma ordenada, se va desarrollando estos diferentes tipos, estos diferentes elementos. La primera forma, la esfera, después la vesica piscis, después la semilla de vida y así sucesivamente, hasta que finalmente aparecerá una conocida como el cubo de Metatron, del cual surgirán estos 5 sólidos platónicos. Pero esto ya sería algo que excedería a esta ponencia porque forma parte de un curso todo entero de geometría sagrada, y nosotros lo que vamos a hacer es centrarnos en unos aspectos que creemos que son los que más van a llamar la atención y más van a concretar, que es la idea de dónde surge todo, ¿no? A mí me gustaría explicaros cómo el mago, que es el mago interior que todos llevamos dentro, está activando justamente esa capacidad del sol que está en su cabeza, y en los presbíteros está en la cabeza, en la coronilla. Lo veréis ahora mejor. Ahí la cabeza de la coronilla de los niños, de los sacerdotes, significa un toroide. ¿Qué está activando? ¿Qué es activar un toroide? Un toroide es un transformador, es un regenerador, es un generador de energía, es el movimiento que parte de un hueco vacío y va dirigiéndose la energía en todas las direcciones, formando círculos para co-crear. Si tuviéramos la imagen del creador, el creador sería un toroide, porque todo nace de ese punto, de ese vacío, de ese punto cero, de ese círculo que no tiene nada, que no contiene nada en apariencia, pero que lo contiene todo porque tiene la esencia del Todopoderoso. Entonces el mago nos está enseñando, si trabajamos nuestros 5 cuerpos que están en sus botones, vamos a activar el toroide y observamos que nuestra cabeza se va a convertir, lo que va arriba de la cabeza, en un puente en la conexión entre el cielo y la tierra, el cosmos y el kilocosmos, y para ello tenemos que activar el generador del Padre, por eso se dice el Papa es el Padre, con el Hijo, la unión del Padre y del Hijo con nosotros. La energía del Hijo es la energía que tiene toda la información para poder materializar aquí en la Tierra todo el conocimiento que Dios nos entregó arriba en los universos celestes. Es decir, que la geometría sagrada lo que nos permite es traer toda la información, regenerarnos, cambiarnos, borrar el karma. Nos ayuda muchísimo, pero tenemos que ser conscientes del trabajo interior que tiene que hacer esa energía cuando nosotros ponemos nuestra mente, que dice el mago, pon tu mente, enfoca tu mente en aquello que quieres lograr, pero tienes que unirte a la ley. Otra cosa que nos enseña el mago es, yo soy la imagen y semejanza del Creador. Si tú eres la imagen y semejanza del Creador en el espíritu, cuando unes tu espíritu con tu materia, ahí te puedes convertir en un co-creador que cambia la realidad de este mundo. Así que ya sabéis que el toroide es para co-crear, crear desde la divinidad, desde la esencia perfecta, desde el Dios más profundo aquí en la Tierra. O sea, si sabemos manejar los toroides, si sabemos manejar la energía, podemos cambiar nuestro destino. Aquello que se conoce como toro, toroide, la forma torus, es algo que está expresando un movimiento que se produce dentro de la esfera. La esfera es la primera forma geométrica que se manifiesta. Esto lo podemos ver cuando echamos pompas de jabón, cuando echamos gotas de agua.
cuando incluso echamos humo, ¿no? Porque representa que va formando esa primera forma, que es la forma esférica. Dentro de esa forma esférica se produce un movimiento que empieza a producir un efecto, digamos, de dos sentidos, lo que aquí conocemos como la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. Esos dos movimientos se intercruzan, se mueven entre sí, uno es la que genera, el otro es la que crea la resistencia, y entonces significa esa famosa frase del Génesis que dice: y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, está representando justamente ese movimiento. Esa forma del torus indica también que se forma como un centro y una periferia, pero ese movimiento es lo que, digamos, está dando lugar de manera incipiente a una serie, digamos, de procesos que veremos a continuación. Aquí hemos señalado esa forma de infinito que tiene el sombrero del mago y también la carta de la fuerza, porque están en relación con ese movimiento expansivo, con ese movimiento en dos sentidos, porque la forma del 8, fijaros de que va en una dirección y luego regresa, ¿no?, en dirección opuesta. Está indicando en consecuencia esas fuerzas opuestas, o esa fuerza y esa resistencia que se generan con la forma torus. Bien, volviendo a la diapositiva que habíamos visto en un comienzo, nos damos cuenta de que aquí vuelve a aparecer el doble cuadrado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros a una circunferencia le añadimos una segunda circunferencia, uniéndolas, digamos, por su mitad, aparece en el centro un dibujo que he conocido como la vesica piscis. La vesica piscis o vejiga de pez. La vesica piscis, como vemos aquí, está también incluida dentro del doble cuadrado, pero con un pequeño matiz, una pequeña diferencia. Si observáis la parte superior de esta vesica piscis, así como la parte inferior, no tocan las líneas exteriores del doble cuadrado. Hay una pequeña diferencia. ¿Y cuál es esta pequeña diferencia? Lo que explicábamos antes, que es donde se encuentra esta línea horizontal que separa el nombre de la carta en la parte inferior y el número en la parte superior. Y aquí hemos colocado carta del mago para indicar también un poco ese proceso, ¿no? La idea de que la varita mágica está indicando esa línea, digamos, horizontal que une los extremos de la vesica piscis y está apuntando directamente a la moneda que él sostiene en la otra mano, porque la moneda representará precisamente la esfera, representará de dónde surge todo, ¿no? Es decir, la relación entre la línea horizontal y la esfera es una indicación de esa vesica piscis que ahora vamos a desarrollar. Yo quería explicaros que si observáis la carta del mago, en ella está la vesica piscis perfectamente y también está dibujada aquí en el cubilete en su forma, a ver si la veis, en la boca del cubilete. En la boca del cubilete está también la vesica piscis. Pero qué curioso que el 1 nos lleva al 2 y en el 2 es la energía del óvulo y del espermatozoide cuando se unen, forman una vesica piscis perfecta y ahí es donde se coloca o se instala el alma. Y aquí, no sé si lo vais a ver, en donde está lo que llamamos aquí el huevo de la papisa, aquí, ¿ves? En esas líneas que nos están diciendo que es la división de esos dos cuadrados, ahí está la semilla, el germen divino, la nefes, que ha entrado dentro para dar vida y que se desarrolle el alma dentro de la materia, porque es una primera gestación, es cuando llega la energía de óvulo y espermatozoide, se juntan, forman una vesica piscis perfecta y ahí ya está la semilla, ya está el sonido, ya está el on, ya está la vibración divina funcionando y haciendo que el alma, que trae toda la información, toda la memoria, porque tenemos el alma guardada dentro de esa esfera que ha entrado dentro de la vesica piscis que se acaba de formar al unirse el óvulo y el espermatozoide. Es decir, de ahí nace lo que se dice el germen o la semilla embriónica, porque la vesica piscis es una semilla de la cual si nosotros creemos y creamos cosas con ella, nos va a dar un fruto extraordinario. Si tú colocas una vesica piscis sobre una planta, sobre un árbol, una maceta, un jardín, va a dar un fruto multiplicado mucho más rápido que si no le colocas la vesica piscis. Por lo tanto, es una energía, porque lo que trae es un campo de energía que atrae el cielo a la tierra. O sea, todas las formas geométricas tienen un poder impresionante. Entonces, para una relación de una amistad, para que crezca, colocamos la vesica piscis, ponemos, si es de ley divina, nuestro nombre,
para que estemos puros, para que seamos verdaderamente buenas semillas para otros y crezcan nuestras relaciones, crezcan nuestras amistades y crezcan en amor, en armonía y en paz. Bueno, vamos a seguir hablando de la Vesica Piscis, porque como decíamos es un tema muy recurrente en el tarot. La forma de la Vesica Piscis coincide, por ejemplo, con la forma geométrica de la mandorla de la Carta del Mundo, también con la forma ovalada de las espadas, e incluso en la Carta del Diablo podemos ver también que si siguiéramos las líneas de las cuerdas que atan a los dos diablitos, se formaría también ahí una Vesica Piscis. En este caso, el centro de la Vesica Piscis estaría ocupado por los ojos que hay en las rodillas del diablo. Y es que la Vesica Piscis tiene mucho que ver con la luz, tiene mucho que ver. De hecho, el ojo humano es una Vesica Piscis horizontal. La Carta del Mundo, el centro geométrico, es el ombligo del personaje. Es decir, que la Vesica Piscis nos está hablando del origen de la vida, nos está hablando también de la luz o de la visión. Si observáis en la diapositiva, veréis que la abertura de las copas también tiene una forma de Vesica Piscis. Si miramos después toda la serie de las espadas, veremos de que también, si entrelazamos todas las espadas curvas, nos van apareciendo diferentes formas de Vesica Piscis. Porque, claro, las espadas representan la mente, los pensamientos, y los pensamientos están asociados a la luz, porque el pensamiento tiene la misión de comprender las cosas, de arrojar luz sobre la oscuridad y la ignorancia, de tener claridad en los pensamientos. Y por esa razón, esta Vesica Piscis aparece en numerosos lugares, concretamente en el palo de espadas. Veis ahí toda la alternancia que se va produciendo en la serie de las espadas con esas Vesica Piscis. De la Vesica Piscis aparecerán luego el resto de formas. Pero queríamos terminar esta Vesica Piscis, esta explicación, porque tenemos un tiempo reducido para la exposición, tampoco queremos extendernos demasiado. Volvemos de nuevo al tema de la mandorla, la corona de laurel de la figura del mundo. Tiene una particularidad. Si nosotros dividimos la altura de esa corona de laurel por su anchura, veremos que hay una proporción que es de 3/5 partes, o lo que es lo mismo, 1,618 es un número matemático que corresponde al número de oro o divina proporción. Es decir, es un número que va a indicar que en general todo el tarot de Marsella va a contener una proporción áurea. Esta proporción áurea fue muy utilizada en la antigüedad, en el arte, en la arquitectura, en la pintura, etcétera, porque se consideraba el canon de la belleza. El número áureo, el número de oro, se puede también demostrar matemáticamente a través de una sucesión que se conoce como la sucesión de Fibonacci, en la que sumando dos números consecutivos nos vamos a encontrar que posteriormente la división entre dos números contiguos da siempre la misma cifra, que es 1,6, aunque en realidad es un número irracional de infinitos decimales. Pero a medida que vamos avanzando en esta secuencia, veremos de que el resultado se va acercando cada vez más a esa proporción de 1,618. Quería mostraros que también en la emperatriz y en el emperador, aquí en el cetro, a ver si aquí, en el cetro tenemos también esa divina proporción y también en el cetro del emperador y en su cabeza. Si observamos, la forma del número de la divina proporción, que es el número phi, es este número, a ver si lo vemos, espera, aquí, ese círculo con esa rayita, es justamente el simbolismo del cetro de la emperatriz y del cetro del emperador. ¿Y qué está indicando? Pues que si nos acogemos a esa divina proporción, a ese número, entramos en un estado de pensamiento perfecto, puro, porque es un símbolo que equilibra, que sana, que limpia. Por eso la emperatriz se llama limperatrice, porque está limpiando. Observamos, ¿qué es lo que está limpiando? Vemos media luna. La media luna es un símbolo del alma. Y nuestra alma viene a la tierra a purificarse, a repararse, a reorganizarse. Entonces, si traemos la energía y ponemos la divina proporción dentro de nosotros, nuestro cuerpo se limpia automáticamente solo, sin que tengamos que estar con la intención. Pero si además le añadimos la intención y la palabra del mago, que es el Tal Akbar, que significa la palabra de Dios, la palabra de magia, es la palabra mágica de la energía Eka, que viene de que Jesucristo también usaba esta energía para hablar, enseñar, transmitir, para que la conciencia del ser humano crezca, evolucione. Es decir, que en todo el tarot
tenemos símbolos sagrados, geometrías sagradas que nos ayudan a crecer, a purificarnos, a entender, a renovar nuestras ideas, a renovar nuestros viejos programas, todo lo que está oculto dentro de nosotros, que no lo vemos en el subconsciente, que eso está representado por la luna, eso se limpia solamente por poner una carta porque tiene el número y tiene la divina proporción. Si además le añadimos esa conciencia, mucho más. El hecho de que se encuentre presente la geometría sagrada en el tarot de Marsella es, digamos, un dato que permite entender la gran influencia que tiene la contemplación de sus imágenes, porque nos permite entender que el cuerpo humano resuena con esto. Cuando los antiguos crearon en la arquitectura o en el mundo del arte todas las relaciones áureas, era porque entendían de que el cuerpo humano también estaba hecho bajo esa proporción y en consecuencia había una resonancia. Muchos ejemplos podríamos citar aquí. Por ejemplo, la Catedral de Notre Dame de París, cuya fachada sigue esa proporción de una planta respecto al piso siguiente, o el Partenón de Grecia, con la altura de las columnas respecto a la altura de la fachada, o bien las pirámides de Egipto y muchos otros ejemplos. Lo interesante del caso es de que el cuerpo humano también tiene esta proporción áurea, porque la altura del ser humano dividida por la altura que hay del ombligo a los pies, es decir, del ombligo a los pies, tenemos 3/5 partes de la altura total del individuo, por tanto es una proporción áurea. Pero lo mismo cabría decir de la longitud del brazo respecto a la distancia del codo a las manos o incluso la distancia de la cabeza humana respecto a la distancia entre los ojos y el mentón, o incluso los huesos de las manos, los metacarpios, que cada uno de esos huesos va disminuyendo en una relación áurea hasta llegar a la punta de los dedos respecto a los anteriores. Por tanto, hay una relación entre esta proporción áurea y el cuerpo humano, y por tanto la naturaleza también está llena de estas proporciones. Al estar el tarot de Marsella bajo estos parámetros, está, digamos, alineándose con una forma, con unas proporciones que el ser humano va a sentir inconscientemente que está resonando con ellas. Por esto la gran importancia de que exista, ¿no?, ese número de oro. Pero bueno, habrían muchas más cosas. Por ejemplo, en el pecho de la emperatriz tenemos un triángulo que tiene unos ángulos que son los ángulos que están presentes en el pentagrama, la estrella de 5 puntas, que además también aparece en el paje de espadas cuando tratamos de unir el extremo de la espada con el extremo de la funda de la misma. Entonces veremos que ese ángulo permite trazar una estrella de 5 puntas, algo que de alguna manera nos estaba insinuando cuando observamos que tenía 5 botones en su vestido, como una pista acerca de buscar esa clave del número 5. En la Carta del Mundo, pues ya hemos comentado antes la idea de la proporción áurea. Y finalmente, en la Carta de la Maison Dieu, la Casa de Dios o la Torre, nos encontramos también una proporción áurea en lo que sería el triángulo que formaría la anchura de la torre respecto a la anchura del techo en forma de corona y de ese hueco por donde entra el rayo de fuego. Entonces diríamos de que aquí encontraríamos también el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? En el sentido de que tendríamos aquí 3 lados que correspondrían a las medidas de 3, 4 y 5 unidades. Este es un hecho que descubrimos nosotros hace muchos años porque es un enigma que ha llevado de cabeza siempre a todos los historiadores del tarot. ¿Cómo puede ser que el ancho de esa corona, de ese techo en forma de corona, no coincida con el ancho de la propia torre? ¿Por qué hay esa diferencia? Entonces, al calcular, digamos, esos ángulos, nos dimos cuenta de que aquí había escondida esa idea de un triángulo de lados 3, 4 y 5. Es algo que corresponde también a una enseñanza acerca de los maestros constructores de catedrales, esa relación entre el 3, 4 y 5, pero bueno, de esto quizá hablaremos en otro momento, porque ahora estaríamos, digamos, yéndonos del tema, ¿no? Entonces, lo importante que quería resaltar es esto, el ver la importancia del número de oro que esté presente en el juego de tarot. Cuando una persona va a una iglesia, visita un monumento que está hecho en base a esa proporción áurea, la persona se siente en armonía, se siente bien. Por esto, la idea de ver el tarot de esta perspectiva nos llevaría a la idea también de ver algo que está en armonía, ¿no? que es lo que en definitiva sería el fin último del tarot, restablecer la armonía en la persona. Precisamente en el arcano número 8 tenemos las pirámides en las balanzas
también tenemos la Vesica Piscis y la luna. Entonces, ¿qué nos está indicando esto? La varita mágica es el travesaño de las balanzas. Nos dice el poder de la palabra, por eso lleva la espada. La espada significa poder de la palabra, poder de la ley. Hablar con el nombre de Dios, con el nombre de la ley, permite limpiar todo lo que hay en la luna, que es nuestra alma. Y cuando vemos que las pirámides están aquí, nos están diciendo que tenemos que activar nuestro vehículo de luz, nuestro vehículo Merkabah, porque nosotros tenemos un cuerpo de carbono, luego tenemos también un cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz lo tenemos que iluminar, lo tenemos que trabajar. Y a través de atraer la energía del mundo superior, a través del equilibrio, vamos a conseguir la victoria y liberar a nuestra alma de la prisión de causas negativas de vidas pasadas. Sí, respecto a este tema de la luz, está relacionado también con una forma geométrica que es el doble tetraedro, conocido también como el Merkabah. La estrella de 6 puntas en realidad es una simplificación del Merkabah, que es tridimensional, porque está formado de 2 tetraedros entrelazados. Observamos que, por ejemplo, en la carta del mago coincide donde está debajo el número 1, es decir, el extremo de donde aparece el gorro, la esfera roja, por la parte inferior coincide con la moneda que sostiene en su mano. Mientras que una de las líneas de esa estrella de 6 puntas tiene exactamente, coincide con el ángulo que tiene la varita mágica. Hemos dicho antes que la varita mágica apunta directamente a la moneda de la otra mano, pero es que aquí observamos que además coincide también con el ángulo que formaría esta estrella de 6 puntas, o mejor dicho, el doble tetraedro. Si observamos la carta del carro, veremos también aquí que unimos las 2 columnas exteriores del carro con uno de sus ojos y abajo con el escudo, que es la divisa del carro. Este cuerpo Merkabah, como digo, son 2 tetraedros entrelazados, ahí lo podemos ver en este GIF animado, ¿no? Es en realidad la estrella de David, pero tridimensional, lo que es el vehículo Merkabah. Con Merkabah se interpreta de que es un vehículo de luz y que es la manifestación de un maestro espiritual o de una jerarquía o de un ser de luz. Por esto en la Biblia aparece reflejado como el carro de fuego, el carro de Elías, ¿no? El carro de Eliseo, que ascendió a los cielos. Entonces es como una especie de vehículo. Estos vehículos a veces se aparecen como unas manifestaciones lumínicas en forma de esferas luminosas blancas, que a veces hay personas que interpretan erróneamente como naves extraterrestres, cuando realmente son manifestaciones espirituales de un ser trascendente que ha activado ese vehículo Merkabah. Y curiosamente, cuando el cuerpo fallece y nos vamos a otros planos de conciencia, a las ciudades de luz, allí nos hacen pasar por una pantalla que se le llama la pantalla del juicio. Y muy curiosamente, aquí vemos que en la carta del juicio hay una pirámide o un triángulo, pero también está el toroide y la trompeta, que es el símbolo de la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y si observamos qué hay en la trompeta, otra Vesica Piscis, es el inicio del engendramiento de un hombre espiritual, es decir, nuestro cuerpo se une y se liga al espíritu y se engendra un nuevo niño que nace del Espíritu de Dios. Por eso se dice que caen lenguas de fuego. Esas lenguas de fuego es el lenguaje de la palabra sagrada. Pero lo curioso es, que es donde yo iba a parar, que cuando tú atraviesas esa pantalla, todo lo que has sabido y has aprendido en perfección pasa a la conciencia divina y lo que no has aprendido pasa a unos tazones. Y aquí vemos que hay un tazón aquí, entre la mujer y el niño, y en ese tazón van recogiendo todas las energías no superadas, todo lo que vas a tener que volver a emprender cuando regresas de nuevo. Por eso es la resurrección, es la reencarnación, es el resurgimiento con tu paquete o con tu tazón de cosas no evolucionadas, no aprendidas, no resueltas. Por eso es el día de la graduación. Todo lo perfecto pasa arriba y lo imperfecto queda aquí y tienes que volver a formar otro cuerpo para volver a renovar toda tu vida hasta que reparamos y seamos perfectamente hombres Dios con perfección, con pensamientos, con sentimientos, con acciones que nos lleven a amar al prójimo, aunque ahora mismo
es muy difícil de que todo el mundo pueda comprender esto, porque hay mucha gente que guerrea, que mata, que viola, porque están en un primer nivel de conciencia, son muy poco evolucionados. Bueno, antes habíamos citado la carta del Papa. Aquí quería resaltar el hecho de que las cabezas de los personajes tienen relación con el torus, que comentamos también antes, porque hemos dicho que el torus tiene un movimiento, uno inclusivo y otro exclusivo, es decir, que aparecen aquí unas espirales, como veis, alrededor del disco rojo. Estas espirales, si nos fijamos bien, las interiores van en una dirección y las exteriores van en dirección opuesta. Es decir, que nos está mostrando efectivamente una doble dirección, la doble dirección que se crea a través de la energía toro, es decir, de todo aquello que se está expandiendo o a punto de expandirse. Y aquí hay otro toroide, pero ya van en una sola dirección, una sola intención, la de unificarnos al Espíritu de Dios. Eso es lo más hermoso que nos explica el tarot. Nos enseña a ser mejores personas, a borrar los egos, a quitar los miedos, a vencer el miedo a la muerte, no permitir que los satanes nos ataquen, dejar el juicio atrás. Por eso se llama la carta del juicio. Es sin juicio humano y con juicio divino. Así que muy bien, pues vamos a continuar. Aquí estábamos con el tema de la estrella tetraédrica, del cuerpo humano. Claro, cuando hablamos del carro de fuego, del carro de Elías, evidentemente nos viene a la mente la idea de la carta del carro del tarot. Tiene un detalle también interesante, como el hecho de que las hojas que aparecen en el paisaje son de color rojo, como insinuando, ¿no?, esa idea del fuego. Se habla del carro de fuego en el sentido de que es algo incandescente o es algo, digamos, que tiene muchísima luz. Por esto, digamos que cuando contemplamos nosotros esta figura o esta carta, aunque no sepamos reconocerlo, el inconsciente sí que reconoce la geometría sagrada, sí que reconoce, digamos, estas formas, lo cual pues hace que de alguna manera se muevan, ¿no?, ciertas cosas, como decíamos, por resonancia. Es decir, el ser humano pues tiene, digamos, esa capacidad de poderse empatizar, de poder sintonizar con todo aquello que le rodea, ¿no? Y las ruedas que lleva el carro son los círculos sagrados que una rueda dentro de otra rueda permiten que haya un equilibrio, que haya una armonía, que haya una purificación, que haya un lenguaje divino dentro de nosotros. Si vamos a recuperar esta imagen que teníamos al principio, para ver de dónde sale, ¿no?, el Merkabah, que decíamos era un doble tetraedro, por tanto es el fuego, ¿no?, por eso es el carro de fuego se llama, ese tetraedro de color rojo que tiene 4 lados, pero en este caso habrían 2, uno apuntando hacia arriba y otro apuntando hacia abajo. Aunque no lo desarrollamos en esta ponencia, las demás formas geométricas se pueden ver representadas también. Sin ir más lejos, la carta del carro de la que hemos estado hablando, la forma del carro es exactamente cuadrada, por tanto sería una representación también de la Tierra, una representación del cubo o hexaedro. Y la cuestión es de que cada una de esas formas geométricas, según Platón, tenían no solamente una relación con los elementos, sino también ejercían cierta influencia sobre la psique humana. Es decir, que cuando nosotros contemplamos el dibujo de la Tierra, nos llevaría a la idea de tranquilidad, estabilidad. En cambio, si viéramos nosotros el tetraedro, nos llevaría a la idea de la acción, de movernos, ¿no?, de buscar cosas, o la idea del icosaedro, que es el agua, representando la idea de equilibrar las emociones, conseguir la paz, etc. Cuando nosotros contemplamos alguna de las imágenes del tarot que tengan alguna de estas formas geométricas, nos van también a inducir a estos diferentes estados de conciencia. Por lo tanto, cada geometría está dentro de nosotros. Nosotros nacimos con geometría. En nuestro hemisferio, justamente en Binah, están todas las geometrías, todas las matemáticas, todos los números, porque antes de venir a la Tierra existe un ministerio que se llama el Ministerio de Diseño, donde diseñan todas nuestras formas geométricas dentro de lo que va a ser luego el bebé. Ya las instalan en el alma, las instalan en el ADN, y dentro del ADN ya están todas las formas geométricas y pasan a nuestra sangre, pasan a nuestro cuerpo, y todo lo que somos es llamas de fuego. Estamos creados por letras de fuego, estamos creados por geometría y por números,
que son entidades divinas. Por lo tanto, todo lo que nuestro cuerpo es gracias a la existencia espiritual. Así que no neguemos ya más que Dios existe, porque Dios también son los números, las matemáticas, las formas geométricas, la revolución de las energías, cómo se mueve el toroide, cómo se van generando y, sobre todo, mueven todos los ambientes. Por lo tanto, si se renuevan un ambiente solamente por tenerlo colgadito en una habitación, imagina cuando tomamos conciencia de que dentro de nosotros están esas formas geométricas, las vemos en acción y creamos energía que nos van a triplicar la vibración, nos van a elevar la conciencia, nos van a despertar. Hay algunas formas geométricas que no explicamos en esta ponencia por falta de espacio, pero que van a ser también muy importantes y que en el tarot podremos también llegar a descubrir. Una de ellas es lo que se conoce como la semilla de vida. La forma de la semilla de vida aparecerá de forma muy clara en algunas cartas. También la flor de la vida, aunque esto ya es mucho más sutil, ¿no? Pero la forma de la flor de la vida, de la cual surgen estos sólidos platónicos, pues también la podemos reconocer en diferentes, digamos, proporciones numéricas. Y también lo que se llama el cubo de Metatrón. El cubo de Metatrón, que es también una forma, de aquí de alguna manera está insinuada en este dibujo, donde vemos los sólidos platónicos, vemos que hay unas esferas alrededor. Esto de forma muy esquemática es lo que se llama el cubo de Metatrón, que es una forma que surge de la flor de la vida y que también podremos reconocer en algunas imágenes del tarot. Bien, esperamos que esta explicación pues haya gustado. Vamos a recordar, digamos, dónde podéis encontrarnos. Somos los fundadores de... Agradeceros sobre todo y ante todo que estéis atentos, que nos hayáis invitado y que hayáis contado con nuestra colaboración. Gracias y hasta siempre. Os dejo con Daniel. Sí, bueno, recordaros de que nosotros somos los fundadores de la Escuela LEMAT, Escuela Internacional de Tarot de Marsella, que está radicada en Barcelona, España, pero que tiene actividad en varios países del mundo. En especial, además de nuestro país, pues también está operando en algunos lugares de México, así como también en Argentina. Colombia y Argentina. Podéis encontrarnos en Chile también. Bolivia. Podéis encontrarnos en tarotmarsella.com, que es la web oficial de la Escuela LEMAT, tarotmarsella.com, y en cualquiera de nuestras redes, como Facebook, YouTube, Instagram y TikTok, como Escuela LEMAT. Ahí podéis encontrarnos, digamos, en todo lo que son nuestras actividades. Recomendaros también, para todos aquellos que estáis interesados en ver vídeos, tenemos numerosos vídeos también colgados, muchos de ellos en el portal de YouTube, donde tenemos una escenificación, se puede ver gratuitamente, una escenificación de cada uno de los arcanos del tarot, donde en diferentes lugares, diferentes paisajes y diferentes tipos de vestuarios, pues escenificamos en la práctica lo que significaría esa carta, ¿no?, del tarot. A mí me gustaría invitaros a que participéis en este Congreso de Venezuela, porque hay ponentes maravillosos que os va a encantar, que os van a ayudar muchísimo. Comprar, si podéis, todos los packs de todas las conferencias, así os enteraréis de muchas cosas que están diciendo muy interesantes estas personas que son súper sabias. Gracias. Muy bien, pues efectivamente, gracias a los organizadores, esperamos seguir contando vuestra confianza y seguir contando pues con el contacto con todos vosotros. Un abrazo desde España. Hasta siempre. Y muchos éxitos.